La economía de Estados Unidos está entrando en una crisis que podría ser de las peores de su historia, haciendo que miles de empresas cierren sus puertas dejando sin empleo a millones de personas. Pero aún hay muchas opiniones distintas con respecto a cómo podría impactar en las personas y las empresas. Por eso, la gran pregunta que hoy se hacen los expertos es ¿cómo de grave será? En el vídeo de hoy veremos algunos datos e indicadores para analizar cuáles serían las consecuencias de la crisis, y además te daremos una serie de tips que podrás aprovechar en tu propio beneficio. Las personas en Estados Unidos tienen cada vez menos dinero, y una de las formas de verlo es a través del ahorro. Este gráfico muestra el porcentaje del sueldo que un estadounidense promedio ahorra. El ahorro promedio hoy es del 4,4%, un nivel parecido al que había en 2008 cuando estalló la crisis financiera. Y la situación es aún más grave si miramos los últimos 60 años, ya que el nivel de ahorro actual es uno de los más bajos desde 1959. La principal razón es que los salarios no aumentan al ritmo de la inflación. Cuando hay inflación, los precios de los productos y servicios suben, pero si los salarios no aumentan de la misma forma, las personas tienen que destinar una porción más grande de su salario a comprar productos y por lo tanto pueden ahorrar menos. Este gráfico muestra en la línea naranja el crecimiento de la inflación y en la línea azul el crecimiento de los salarios. Desde principios de 2021 la inflación ha crecido más rápido que los sueldos, por lo que los americanos pueden comprar cada vez menos cosas. Pero el problema de la pérdida de poder adquisitivo no solo afecta al ahorro de las personas, sino que en muchos casos los obliga a tomar préstamos. Cuando a una persona no le alcanza el dinero pero tiene que seguir comprando productos para poder vivir, la forma de hacerlo es pidiendo préstamos o usando la tarjeta de crédito para sus compras diarias. Este gráfico muestra la deuda de tarjeta de crédito de todos los habitantes de Estados Unidos. Desde comienzos de 2021 la deuda empezó a aumentar y en enero de 2023 llegó a casi $1 billón. Pero no solo las deudas de tarjeta de crédito son un problema. Este gráfico muestra la suma de todas las deudas que las personas tienen con los bancos, como podrían ser tarjetas de crédito, préstamos personales o préstamos para comprar un auto. El nivel actual es el más alto de la historia y seguramente siga creciendo. La razón de eso es que las pocas personas que pueden ahorrar pronto dejarán de hacerlo si los precios siguen subiendo más rápido que los salarios, por lo que cada vez más y más personas tendrán que recurrir a sus tarjetas de crédito o a préstamos bancarios para comprar las cosas que necesitan. Además, existe otro problema con la deuda de tarjeta de crédito y está relacionado con la tasa de interés, que es el dinero extra que debes devolver al banco cuando tienes deuda en tus tarjetas de crédito. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito han estado aumentando muchísimo en el último año y hoy son casi del 20%, que es el nivel más alto desde 1985. Por lo que las personas pagarán cada vez más intereses y eso hará que tengan aún menos dinero. El hecho de que la deuda de las tarjetas de crédito esté en su punto más alto y el nivel de ahorro personal esté cerca de sus mínimos históricos es una clara señal de que la recesión, que es cuando las personas consumen menos y las empresas producen menos, podría estar llegando. Esto es debido a que en algún momento las personas ya no podrán ahorrar y tampoco podrán seguir usando sus tarjetas, porque la cantidad de dinero que han pedido prestado será muy alta. Eso provocará que gasten menos dinero, lo que hará que las empresas vendan menos, produzcan menos y despidan personas. Además, como las tasas de interés están cada vez más altas, la deuda de las personas aumenta porque se van acumulando los intereses que deben. Supongamos que como no te alcanza tu sueldo, compras muchas cosas con tarjeta de crédito y en un año gastas $10,000 con tu tarjeta. Como no tienes dinero, no podrás pagar toda esa deuda, por lo que decides pagar solo $1,000 y dejar el resto para pagarlo más adelante. Si el interés es del 20%, el banco te cobrará $1,800 de interés, que es el resultado de los $9,000 que quedaron por pagar multiplicado por el 20%. Ahora, por más que hayas pagado $1,000 de tu tarjeta, tu deuda será de $10,800. Por lo que deberás más dinero que antes de hacer el pago a causa de los altos intereses. Esto sin duda llevará a que en algún momento elijas no gastar más con tu tarjeta y simplemente consumas menos productos como dijimos antes. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo de cerca estamos de una recesión?
La buena noticia es que hasta ahora Estados Unidos no está en recesión y no lo estará por algunos meses. Para que un país se considere en recesión, debe de haber al menos 2 caídas trimestrales consecutivas en el Producto Interior Bruto, que representa todo lo que las personas consumen y las empresas producen medido en cantidad total de dinero. Este gráfico muestra cuánto varió el Producto Interior Bruto en un trimestre en relación al mismo del año anterior. En la primera mitad de 2022 hubo 2 trimestres seguidos con caída del Producto Interior Bruto, y muchas personas pensaban que Estados Unidos había entrado en una recesión, pero la economía se recuperó levemente hacia finales de 2022 y continuó creciendo. Entonces, si la economía de Estados Unidos empieza a caer nuevamente, sí declararía oficialmente la recesión para finales de 2023. Sin embargo, que aún falten varios meses para poder confirmar una potencial recesión, no significa que esta probabilidad sea baja. De hecho, hay datos que muestran que la probabilidad de que la economía de Estados Unidos entre en recesión está aumentando. Normalmente, antes de que el Producto Interior Bruto empiece a caer, lo que se suele ver es que empieza a crecer cada vez más lento. Si volvemos a ver el gráfico de la variación trimestral del Producto Interior Bruto, podemos ver que la segunda mitad de 2022 creció menos que la segunda mitad de 2021 y que la segunda mitad de 2020. Pero ese no es el único indicador que muestra que la economía crece cada vez más lenta. Este gráfico muestra la variación en la cantidad de empleos. Cuando es positiva significa que se crearon más empleos de los que se cerraron, que es cuando una empresa despide a un empleado pero no contrata a otro. Y cuando es negativa significa lo opuesto. En este caso vemos que en febrero de 2023 se crearon 311.000 puestos de trabajo, y eso quiere decir que está creciendo el empleo, pero si lo comparamos contra febrero de 2022, se crearon muchísimos menos empleos, mostrando que el crecimiento es cada vez más lento. Otra forma de evaluar el empleo es a través de las ofertas de trabajo, que son las búsquedas de personal que las empresas están haciendo. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos mostró en su informe de febrero de 2023 que las ofertas de trabajo disminuyeron a 9,9 millones, lo que representa una caída de 632.000 ofertas respecto a enero, o dicho de otra forma, un 6%. De hecho, hay sectores donde la crisis ya está golpeando con fuerza, y el más afectado es el de la tecnología. Hace tiempo publicamos en este canal un vídeo sobre los despidos en el sector tecnológico, y desde aquel momento los despidos han continuado. Por ejemplo, Meta, la empresa dueña de Facebook, anunció hace unos días que está despidiendo a 10.000 empleados más después de que redujera el 13% de sus empleados en noviembre del año pasado. Pero la tecnología no es el único sector en el que se está despidiendo gente. En el sector minorista también se están anunciando despidos, y uno de los ejemplos es McDonald's, que recientemente cerró oficinas y despidió a cientos de trabajadores. El sector financiero también está siendo afectado por la crisis. Una nota periodística publicada en el Financial Times de enero de este año dice que los bancos se preparan para los recortes de empleo más fuertes desde la crisis financiera de 2008. Por eso, si miramos todas estas noticias e indicadores, podemos decir sin duda que la economía se está desacelerando. De hecho, un estudio realizado por la Reserva Federal de Estados Unidos predijo que la probabilidad de una recesión en este país pronto será superior al 50%. Una herramienta que usan los economistas para predecir una recesión es lo que llaman la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro. Veamos de qué se trata y por qué es tan buena para predecir una crisis. Los bonos del Tesoro son el instrumento que el gobierno de Estados Unidos usa para pedir dinero prestado a los inversores en la bolsa, y existen varios tipos de bonos del Tesoro dependiendo del plazo. Por ejemplo, existen bonos del Tesoro a 30 años, lo que significa que el gobierno le devolverá el dinero que le pidió prestado a los inversores a los 30 años. Otros bonos pueden ser a 10 años o a 2 años. La curva de rendimientos es el gráfico que muestra la ganancia del inversor dependiendo del plazo del bono, ya que no todos los bonos pagan la misma ganancia. Este gráfico muestra la curva de rendimientos del bono del Tesoro a 10 años contra el bono del Tesoro a 2 años. Cuando la línea azul está por encima del nivel 0, la línea negra, significa que el bono a 10 años paga una ganancia mayor que el bono a 2 años. Esto es normal, ya que si vamos a invertir nuestro dinero a un plazo más largo, esperaremos ganar más dinero que si lo invertimos a un plazo más corto, porque en todo ese tiempo no podremos usar ese dinero para otra inversión.
Pero si miramos a partir de julio de 2022 veremos que la línea azul está por debajo del nivel cero, y cuando eso sucede se dice que la curva de rendimientos está invertida. Una curva de rendimientos invertida significa que como los inversores no confían en la economía, empiezan a pedir que la ganancia de los bonos de más corto plazo sea más alta que la ganancia de los bonos de largo plazo. Es decir, los inversores empiezan a sentir que invertir a 10 años puede no ser una buena idea por los problemas de la economía, y exigen una ganancia mayor en el corto plazo para no arriesgar su dinero. A lo largo de la historia, cada vez que hubo una curva de rendimientos invertida, luego ocurrió una recesión. Este gráfico nos muestra la curva de rendimientos entre 1980 y 2023, y las barras grises en el gráfico son periodos en los cuales ha habido una recesión en Estados Unidos. Cada vez que la curva de rendimientos ha estado invertida, al tiempo después hemos visto una recesión, como pasó en los 80, a comienzos de los 90, a comienzos de los 2000, antes de la crisis de 2008 e incluso en la última recesión producto de la crisis del COVID en 2020. Ahora se está viendo una curva de rendimientos invertida a un nivel que no se veía desde los años 80, y por eso muchos economistas creen que la economía entrará en recesión. Incluso si la curva volviera a subir por encima de cero, eso no importaría, ya que en el pasado la curva volvió a subir del cero justo antes de la crisis como pasó en el 2008 o en el 2000. Ahora bien, teniendo en cuenta que aún falta tiempo para poder declarar a la economía oficialmente en recesión, ¿qué podría suceder en los próximos meses? Lo primero es que la inflación se mantendría alta. Por más que haya estado bajando, muchos expertos creen que la inflación volverá al 2% para el 2024 o 2025. Además, en los últimos días ocurrió algo que podría hacer que la inflación pudiese llegar a subir nuevamente en el futuro cercano. La OPEP+, que son los principales países productores de petróleo del mundo, anunció sorpresivos recortes en la producción de crudo. Si la producción cae, el petróleo se volverá más escaso y su precio aumentará. Y el problema con ese aumento es que muchos de los productos producidos a base del petróleo son componentes muy importantes dentro de la inflación. Por ejemplo, para producir energía eléctrica muchas veces se usa combustible o gas, que son derivados del petróleo, por lo que si aumenta el coste de este, aumentará el coste de la energía. Pero eso no es todo, ya que al aumentar el coste del combustible, también aumenta el coste del transporte de todos los productos, por lo que indirectamente también afecta al precio de prácticamente todos los productos de la economía. Otro de los problemas que veremos en el futuro cercano es que los bancos darán cada vez menos préstamos. Una encuesta realizada por la Reserva Federal indicó que los bancos informaron que esperan que los estándares crediticios, que son los requisitos para pedir un préstamo, se endurezcan, y eso hará que la demanda caiga, ya que menos personas podrán pedir préstamos. Para analizar los requisitos para pedir un préstamo, los bancos utilizan el puntaje FICO, un sistema que permite a los bancos saber cómo de fiable eres al momento de devolver un préstamo. Cuanto más alto es tu puntaje, más confiable eres y más créditos te darán. Ahora los bancos van a empezar a exigir un puntaje FICO más alto que antes, por lo que si quieres obtener un préstamo para comprar un automóvil o una casa, necesitarás un puntaje más alto del que hubieras necesitado algunos meses atrás. El problema de esto es que, como dijimos antes, muchas personas dependen de los préstamos para comprar cosas, por lo que si se endurecen los requisitos, caerá el consumo y las empresas venderán menos. Otro de los indicadores que continuará cayendo en los próximos meses es el del empleo. Probablemente veremos más recortes de puestos de trabajo en la mayoría de los sectores de la economía, especialmente si la Reserva Federal continúa aumentando la tasa de interés de los bonos del Tesoro. Cuando aumenta la tasa de interés de los bonos del Tesoro, los inversores le dan su dinero al gobierno en vez de dárselo a las empresas. Eso hace que las empresas tengan menos dinero y despidan a las personas generando más desempleo. Finalmente, otro de los problemas en la economía en este momento es la crisis del mercado inmobiliario. Ya hemos hablado en otros vídeos de este canal sobre la caída en los precios de las viviendas, pero el problema no es solo con las casas. Un análisis hecho por Moody's, una empresa que se dedica a investigar los riesgos en las inversiones, mostró que los edificios de oficinas construidos antes de la década de 1980 tienen altas probabilidades de quedar obsoletos, es decir, que ninguna empresa los querría usar.
Esto se debe a que, después de la pandemia, cada vez más personas optaron por trabajar desde casa, por lo que hay menos necesidad de edificios de oficinas. Por eso los precios de bienes raíces comerciales, como las oficinas, podrían caer hasta un 40% según Morgan Stanley, uno de los principales bancos de Estados Unidos. Frente a todos estos datos, ¿qué opinan los inversores respecto de lo que podría pasar? Peter Schiff, un famoso economista e inversor de los Estados Unidos, cree que la crisis actual es una secuela de la crisis del 2008 y que será mucho más grave. Pero no es el único que piensa que esta crisis podría ser peor, ya que en este canal hemos presentado otros vídeos con la opinión de diferentes expertos que coinciden con Peter Schiff, como Michael Burry, uno de los inversores más conocidos de Wall Street, o Ray Dalio, otro conocido inversor estadounidense. Hasta aquí describimos la situación actual y te mostramos qué podría pasar en el futuro, pero no todo son malas noticias. La buena noticia es que si sabes aprovechar esta crisis podrías obtener muchísimo dinero a partir de ella. Este gráfico muestra el valor del S&P 500, un indicador que mide el promedio de las acciones de las 500 empresas más importantes de Wall Street. Pues después de cada crisis, como la del 2000, la del 2008 o la del COVID, los precios de las acciones se disparan. Y eso significa que quienes compraron acciones durante las crisis lograron ganar muchísimo dinero con la subida de los precios. Por ejemplo, si hubieses comprado acciones en el peor momento de la crisis de 2008 y hubieses vendido en noviembre de 2021, aún con la crisis del COVID de por medio, podrías haber ganado un 632%. Por lo que si hubieses invertido $1.000 en 2009, habrías retirado $6.320 al vender tus acciones en 2021. Uno de los trucos para poder saber cuándo podría ocurrir lo peor de la crisis es intentar atinarle al momento en el que la Reserva Federal empieza a bajar nuevamente la tasa de interés de los bonos del Tesoro. Del mismo modo que cuando aumenta la tasa la economía empeora, cuando la tasa empieza a bajar, la economía empieza a mejorar porque los inversores vuelven a invertir su dinero en las empresas y los bancos vuelven a prestar dinero a las personas a tasas de interés bajas. Entonces, lo peor de la crisis será justamente antes de que la Reserva Federal vuelva a bajar las tasas de interés, ya que ese es el punto en el que la economía sufrirá las peores consecuencias de las tasas altas. Una herramienta que puedes usar para intentar saber cuándo la Reserva Federal empezará a bajar las tasas es la FedWatch del CME Group, una empresa que se dedica a investigar cuestiones relacionadas con la economía. Te dejamos el link a esta herramienta en la descripción del vídeo. Pero antes es importante que sepas de qué se trata. El CME Group calcula la probabilidad de que cambie la tasa de interés de los bonos del Tesoro hacia el futuro. Por ejemplo, para la próxima reunión de la Reserva Federal que se llevará a cabo el 3 de mayo de 2023, en la que se deciden las tasas de interés, el CME Group calcula que hay una probabilidad del 81,8% de que la tasa de interés aumente al 5,25% con respecto al 5% que está hoy, y hay un 18,2% de que la tasa no cambie y se mantenga en el 5%. Eso significa que la Fed aumentará sus tasas una vez más el próximo mes, aunque solo un poco, y algunos expertos creen que este podría ser el último aumento, por lo que será importante seguir de cerca el FedWatch del CME Group. Entonces, si quieres aprovechar esta crisis para poder hacer dinero a futuro, será importante que empieces a controlar tus gastos y a ahorrar la mayor cantidad de dinero que puedas. Analizar tus gastos y luego recortar lo que no sea necesario. Buscar los mejores precios y promociones al momento de comprar para ahorrar dinero y tratar de cancelar tus deudas lo antes posible son algunas de las cosas que puedes hacer para optimizar tu ahorro y tener dinero para invertir cuando la Reserva Federal esté lista para reactivar la economía. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.